Vamos a continuar con esta segunda parte de la charla sobre micronutrientes. En este caso nos corresponde hablar de el cobre. La concentración del cobre en el suelo va a depender de lo que se pueda liberar de los minerales primarios o secundarios que lo contienen, del cobre que esté absorbido o lábil y del cobre que esté suministrado a través de la materia orgánica. En este caso, en el caso de cobre, el cobre que pueda estar en su forma iónica, cobre más 2, en la solución del suelo, va a estar afectado principalmente por el cobre absorbido o lábil, el que está en la materia orgánica, y en este caso el pH tiene un efecto muy importante sobre la concentración de cobre más 2 en la solución del suelo, que es de donde lo toman las plantas. Como se mencionó anteriormente, la planta toma el cobre en su forma iónica de cobre más 2, pero además de la forma iónica, la planta también lo absorbe como complejos orgánicos, ya sean naturales o sintéticos. El rango de concentración típica en tejido vegetal para el cobre es entre 5 y 20 miligramos por kilogramo. Y se espera que se produzcan deficiencias cuando el contenido en tejido es de menos de 4 miligramos por kilogramo. Y se presentan algunos síntomas como los que se ven en las figuras, ya sean de deficiencia o de toxicidad del elemento. Con relación a las funciones del cobre en la planta, este elemento participa fundamentalmente en reacciones redox de transferencia de electrones, tanto en la fotosíntesis como en la respiración, ya que forma parte de pigmentos como la plastocianina y el citocromo oxidasa. En esta figura se puede ver un diagrama de la plastocianina con el cobre en el centro de la estructura. El cobre también tiene una función muy importante en la síntesis de lignina, que es un carbohidrato complejo que forma parte de las paredes celulares. Esta síntesis se produce a partir de los fenoles vía quinona, como se puede apreciar acá en este diagrama. Por otro lado, el cobre participa también en el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. Su deficiencia limita la polinización y el llenado de grano y también afecta la estabilidad de las membranas celulares. Cuando el suelo no es capaz de suplir adecuadamente este nutriente, se presentan deficiencias. La deficiencia de cobre en campo se manifiesta en hojas nuevas, flácidas o marchitas. Eso se llama distrofia foliar. Una coloración amarilla entre las nervaduras y el borde de la lámina, seguida de necrosis café desde la punta hacia la base. Al igual que el hierro y el zinc, el cobre no se trasloca por el floema, por lo que vemos las deficiencias en las hojas más jóvenes. Deficiencia severa de cobre produce una clorosis o muerte descendente de las zonas de crecimiento. En el caso de maíz, a veces los síntomas se parecen a la deficiencia de potasio por la coloración blanca o la necrosis en los márgenes de las hojas, pero con apariencia marchita. Esta apariencia marchita está relacionada con el papel del cobre en la síntesis de la lignina. Cuando falta cobre, las plantas pierden la capacidad de mantener su rigidez. Deficiencias en otros cultivos se pueden apreciar, como en esta lámina, en caña de azúcar, coliflor, cítricas y espinaca. En el caso de caña de azúcar, se puede ver el síntoma característico de la necrosis en los bordes de las hojas y la hoja marchita o doblada. En el caso de la cítrica, aunque no es una deficiencia común, ya que los fungicidas que normalmente se aplican al cultivo contienen cobre, la falta en la producción de lignina abre la puerta al ataque a otros patógenos. El cobre es un elemento que también puede producir problemas de toxicidad. Por ejemplo, en aquellos cultivos donde se hace un uso repetido del caldo Bordelex, que es un sulfato de cobre más hidróxido de calcio, en frutas y hortalizas se puede
producir la acumulación de este elemento a niveles tóxicos. Como ven acá, en este cultivo de papa se muestran los síntomas de toxicidad que se reflejan en un menor vigor del tallo, en unas raíces poco desarrolladas y decoloradas y en una clorosis foliar. En el suelo, los contenidos de cobre están en el rango de 1 a 40 miligramos por kilogramo, con un promedio de 9 miligramos por kilogramo. La mayor parte de este cobre está formando parte de las estructuras cristalinas de los minerales primarios y secundarios que los contienen, como esos que están allí anotados: calcosita, cuprita, azurita, son los más comunes. Podemos esperar deficiencias cuando el contenido en el suelo está alrededor de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Y en la solución del suelo lo podemos conseguir de estas dos formas: el cobre con valencia +2 y el hidróxido de cobre. Ahora, en la solución del suelo se produce la reacción de hidrólisis del ion cobre a la forma de hidróxido cuproso. En condiciones de pH ácido, la reacción se desplaza hacia la izquierda, y cuando el pH es mayor a 7 prevalece la forma de hidróxido, donde el cobre no está disponible para las plantas. El cobre se mueve en cortas distancias por difusión, principalmente como quelatos. La absorción de cobre a la materia orgánica, a las arcillas y a los óxidos de hierro, aluminio y manganeso aumenta con el pH del suelo. Este es un proceso importante en la dinámica del cobre en el suelo. En el diagrama se muestra cómo ocurre esta retención. Este es un óxido de hierro donde el ion cobre reacciona con dos oxígenos de los grupos oxidrilos, liberando hidrogeniones. Esta es una reacción de absorción fuerte, donde en la segunda parte de la figura se aprecia que el cobre forma parte de la estructura del óxido. No es una absorción en las superficies de intercambio. Esto es lo que se denomina absorción específica. Por tanto, limita su disponibilidad para las plantas. A pH alto, la reacción tiende en la dirección de los compuestos absorbidos. En esta figura se puede ver con más detalle la interacción bastante compleja entre la arcilla, la materia orgánica y el cobre. El cobre ocupa diferentes posiciones. En la primera, que mostramos acá en este círculo rojo, está unido directamente a la arcilla y a una molécula orgánica, en este caso el grupo carboxilo. En la parte inferior está relacionado con los grupos oxidrilos que están formando parte de esta molécula de la materia orgánica. No es que el cobre forme complejos con un solo tipo de grupo, sino que forma complejos múltiples, donde participan las arcillas, las moléculas orgánicas y el cobre. La materia orgánica puede ser azúcares, péptidos, o es tan variable como la composición de la materia orgánica del suelo. Con relación a la disponibilidad de cobre para las plantas, es posible que existan deficiencias en suelos arenosos y muy lixiviados. Estas deficiencias estarían limitadas a valores altos de pH del suelo, como ya se explicó anteriormente. También altas concentraciones de fósforo, hierro y zinc en la solución del suelo pueden disminuir la absorción de cobre por parte de las raíces. También cuando hay un desbalance nutricional y hay un aumento en la concentración de nitrógeno, el mayor crecimiento en las plantas promovido por estas altas concentraciones de nitrógeno hacen que disminuya el cobre y su translocación dentro de la planta. También se puede presentar una variación genética, como lo hemos explicado para otros nutrientes, con relación a la tolerancia a bajos niveles de cobre. Con relación a la degradación de residuos que puedan ser incorporados que contengan cobre, esta degradación se ve afectada por la relación carbono-nitrógeno, ya que cuando esta relación es alta,
se pudieran inducir deficiencias de cobre. Esto es debido a dos cosas. Primero, que estos compuestos orgánicos son capaces de absorber el cobre, como lo vimos anteriormente, y además, en la actividad microbiana involucrada para la mineralización de esos residuos, estos microorganismos van a requerir cobre para su crecimiento. Cuando se ha diagnosticado una deficiencia de cobre, ¿cómo podemos corregirla? Pues tenemos varias fuentes. Tenemos las orgánicas, como por ejemplo los estiércoles, que aportan entre 0,02 y 0,03% de cobre elemental. Estos valores son bastante bajos con relación a lo que aportan de otros micronutrientes. En el caso de los estiércoles de porcinos son los que aportan mayor cantidad de cobre debido a que en las raciones alimenticias de estos animales se incluye el cobre. De todas maneras, el principal beneficio de la aplicación de cualquier abono orgánico es el hecho de que sea la materia orgánica que contribuye a la formación de quelatos naturales. Por otro lado, entre las fuentes inorgánicas tenemos el sulfato de cobre pentahidratado, que tiene un 25% de cobre elemental. Esta es la fuente más comúnmente utilizada a nivel mundial y en el país. Con relación a la corrección de deficiencia, generalmente se hacen aplicaciones al suelo. Estas son más comunes que las foliares. Se debe aplicar cerca de la hilera de siembra para facilitar la absorción por parte de las raíces de la planta debido a su baja movilidad en el suelo. Pero no debe estar muy cerca para evitar daños en las semillas debido a dosis elevadas. Este elemento tiene un efecto residual, por lo que se recomienda hacer las aplicaciones cada 2 años, dependiendo, por supuesto, de la dosis que se aplicó, del tipo de suelo y del tipo de cultivo. Unas recomendaciones generales sugeridas son entre 1 y 20 kilogramos de cobre por hectárea. Vamos a hablar ahora de el manganeso. Acá en esta figura tenemos el ciclo geoquímico del manganeso, que es muy similar a los otros que hemos visto, donde tenemos varios compartimentos. Uno es el de los minerales primarios y secundarios que contienen manganeso, el manganeso absorbido o lábil en los sitios de intercambio y el aportado por la materia orgánica. En la solución, el manganeso está en su forma iónica como catión con 2 valencias y con 4 valencias positivas. El manganeso es un nutriente en el cual en la solución del suelo está afectado su contenido por la materia orgánica. Este es el compartimento más importante en el suministro del elemento. Y también está afectado por el pH del suelo y por las condiciones de óxido-reducción, ya que este es un elemento que está sometido a procesos de oxidación y reducción dependiendo de las condiciones de drenaje del suelo. Las plantas toman el elemento tanto de forma inorgánica como el ion manganeso más 2, que es la forma reducida, como formando parte de complejos orgánicos. En el esquema se presenta la reacción de liberación del ion manganeso más 2 en la solución del suelo. De izquierda a derecha, el óxido de manganeso con disponibilidad de hidrogeniones y de electrones, condiciones reductoras, y con la participación de los microorganismos, da origen a la forma iónica manganeso más 2. El rango típico en tejido de este elemento está alrededor de 20 a 500 miligramos por kilogramo, considerando que el rango de deficiencia está cuando los contenidos son en tejido menores a 10 o 20 miligramos por kilogramo. Con relación a las funciones del manganeso en la planta, este elemento cumple un papel crítico en relación con la producción de oxígeno en la fotosíntesis. Esta es la función más documentada y exclusiva del manganeso. Este esquema que se ve acá muestra la relación entre los procesos de oxidación-reducción del manganeso, acá a la derecha,
Los procesos de oxidación-reducción de la clorofila en la parte central y la reducción del anhídrido carbónico en la síntesis de carbohidratos en la fotosíntesis, acá en la parte izquierda. Si lo vemos por parte, para pasar de anhídrido carbónico y agua a la formación de carbohidratos, este es el símbolo de carbohidratos, se necesita la participación de la clorofila. La clorofila está reducida, se excita con la luz, se oxida y pierde su electrón, que son los que se transfieren al anhídrido carbónico, dando origen a los carbohidratos. Es decir, que el CO2 se reduce usando los electrones que provienen de la oxidación de la clorofila. Esta clorofila oxidada se vuelve a reducir, es decir, gana electrones, que son proporcionados por el manganeso. El manganeso más 2 le cede un electrón a la clorofila, esta se reduce y el manganeso se oxida. Pero el manganeso se vuelve a reducir y en ese proceso se genera el oxígeno, que es el oxígeno que respiramos. El manganeso además es constituyente de 2 enzimas, pero es activador de varias enzimas. Por ejemplo, es cofactor de varias enzimas en la síntesis de aminoácidos aromáticos, fenólicos, fumarinas, ligninas y flavonoides, y además activa la reducción del nitrato y la hidroxilamina amonio. Cuando los cultivos son deficientes en manganeso, la sintomatología se presenta en las hojas nuevas, en forma de clorosis entre las nervaduras, seguida por moteados o lesiones blanco cristalino y luego una necrosis marginal café pálido. El síntoma característico es este que vemos aquí en plantas de trigo. En otros cultivos, como la papa, al igual que en otros micronutrientes, la sintomatología se muestra en las hojas nuevas, ya que este elemento no se mueve por el xilema, sino por el floema. En manzano, vemos acá en estas fotos la diferencia de la deficiencia entre hierro y manganeso. Con la deficiencia de hierro se reduce el contenido de clorofila, por eso se ven las hojas cloróticas, al igual que otros pigmentos que captan la luz. Mientras que con la deficiencia severa de manganeso se rompe la estructura de los cloroplastos, por eso se ve la planta más afectada que con la deficiencia de hierro. El manganeso, bajo ciertas condiciones, puede presentar niveles tóxicos para los cultivos. Estas condiciones son suelos ácidos, drenaje interno limitado, generalmente por compactación subsuperficial o por exceso de lluvia que provoca anegamiento, y también se presenta en zonas donde se ha hecho un aporte de residuos orgánicos. En esta figura podemos ver la afectación de manganeso en una solanácea. En este caso es tomate. El síntoma es que las plantas tienen en general un bajo porte, las hojas se presentan quemadas, se encorvan como si tuviesen deficiencia de agua y el síntoma se presenta en las hojas viejas. En el suelo, el contenido relativo total de manganeso está en el orden de 20 a 3.000 miligramos por kilogramo, con un contenido promedio de unos 600 miligramos por kilogramo. Su contenido en el suelo no se ha podido correlacionar con la disponibilidad real para las plantas. Entre los minerales que aportan el elemento estarían los óxidos como la pirosulita, la braunita, hemaunita y la manganita, y también algunos silicatos y carbonatos. En la solución del suelo, el manganeso está presente en su forma iónica como manganeso más 2 y como manganeso más 4. La concentración en la solución del suelo es baja, de 0 a 1 miligramos por kilogramo, y la concentración del manganeso se ve afectada por los aumentos del pH. En la medida que aumenta el pH, disminuye la concentración de manganeso. El 90% del manganeso se encuentra formando parte de complejos orgánicos y se mueve en espacios cortos por el proceso de difusión en forma de quelatos. Ahora bien, ¿qué es lo que influye en la disponibilidad del manganeso para las plantas? Un factor crucial es el pH del suelo. Se ha determinado que por cada unidad de aumento del pH, la concentración de manganeso disminuye 100 veces, o lo que es lo mismo que este elemento es muy sensible a ese factor.
Otro factor que afecta la disponibilidad de manganeso es la falta de oxígeno, es decir, las condiciones redox. En suelos inundados aumenta la concentración de manganeso, pudiendo llegar en algunos casos hasta niveles tóxicos. Otro factor es la materia orgánica. La incorporación de residuos orgánicos aumenta la concentración de manganeso debido a que crea un ambiente reductor y hay una fuente de materia orgánica fresca. Con relación al efecto de otros nutrientes, altos niveles de hierro, cobre y zinc disminuyen la absorción de manganeso. Esto es debido a la competencia por los transportadores. También se ha determinado que la presencia de sales neutras aumenta la absorción de manganeso. Cuando hablamos de sales neutras, imagínense los fertilizantes potásicos. En este caso, se ha visto que hay una relación que favorece la absorción de manganeso. El cloruro de potasio promueve una mayor absorción que el nitrato de potasio y esta a su vez mayor que el sulfato de potasio. También existe, al igual que hemos visto con otros nutrientes, una respuesta del manganeso diferencial dependiendo de las especies y de las variedades. Para finalizar con este punto, vamos a hablar sobre las fuentes de manganeso que debemos aplicar cuando hace falta el elemento para los cultivos, que se presenta alguna deficiencia. Bueno, primero tenemos las fuentes orgánicas, como los estiércoles, que aportan entre 0,01 y 0,05% de manganeso elemental. Además de aportar esa cantidad de elemento que es relativamente baja, como hemos explicado anteriormente, una de las ventajas de aplicar las fuentes orgánicas es que promueven la disponibilidad del elemento a través de la formación de quelatos naturales. Tenemos también las fuentes inorgánicas, donde la principal fuente es el sulfato de manganeso tetrahidratado, con un porcentaje entre 26 y 28% de manganeso elemental. Esta fuente se puede aplicar tanto foliar como al suelo. También tenemos los quelatos, en este caso el manganeso EDTA, que tiene de 5 a 12% de manganeso, que se aplica generalmente en forma foliar. Acá tenemos en este diagrama un ejemplo de un quelato EDTA, donde vemos que en el centro de esa molécula orgánica estaría un metal. Ahora, para corregir las deficiencias se recomiendan unas dosis, como les he comentado, unas dosis muy generales, entre 1 y 40 kilogramos de manganeso por hectárea, dependiendo de la severidad de la deficiencia. Estas aplicaciones se harían en todo caso cuando son dosis pequeñas, es preferible hacerlo vía foliar, y cuando son las mayores dosis sí se pueden hacer las aplicaciones al suelo, porque son más fáciles de hacer. Bueno, con esto terminamos esta segunda sección sobre los micronutrientes.